Buenas tardes. Esta semana ya estamos en la clase número 4. Vamos a ver los temas de excreción, bien, del sistema excretor. Y también vamos a hablar sobre lo que es el tema de coordinación química, donde vamos a tratar lo que es las hormonas. Vamos a hablar cómo funcionan las hormonas en el caso de las plantas, bien, y también en el caso de los animales. Y también vamos a ver el tema del sistema inmune. También viendo cómo trabajan las células que pertenecen a nuestro grupo de sistema inmune y los órganos del sistema inmune también. Entonces, vamos a empezar hablando sobre lo que es el sistema excretor. Bien, recuerden que el sistema excretor lo vamos a ver también en animales y también lo vamos a ver en el humano. El sistema excretor se va a encargar de poder eliminar lo que son los desechos del metabolismo. Entonces, a nuestras células, bien, nuestro cuerpo cuando esté trabajando normalmente va a segregar lo que son ciertos desechos. Esto de aquí se tiene que filtrar, esos desechos se tienen que filtrar para poder ser eliminados, en el caso pues de nosotros mediante la orina, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona esta sección del sistema excretor. En el caso de los animales, aquí lo importante sería que recuerden cómo se llama la estructura o cómo se llama la célula que se encarga de hacer este proceso de excreción. Bien, no les van a preguntar más allá de eso, simplemente cómo son las células o cómo se presentan o cuál es la estructura que se encarga de realizar el proceso de excreción. Bien, en el caso de los humanos sí vamos a ver cómo se forma la orina. Entonces, primero tenemos por aquí a los protozoarios. Y en los protozoarios recuerden que son pequeños, vamos a tener que lo realizan por difusión. Bien, por difusión. Y vamos a ver que en agua dulce la excreción ocurre gracias a la vacuola contráctil. Entonces, por lo general los protozoarios por difusión, pero los protozoarios de agua dulce por la vacuola contráctil. Luego tenemos también a los celenterios. Recuerden que este grupo es de los nidarios, bien, lo que son las medusas, las actinias. Ellos van a realizar a través de difusión, igual que también las esponjas, ¿no? También a través de difusión. Luego tenemos a los platelmintos. Bien, los platelmintos van a tener lo que son los protonefridios. Bien, estos protonefridios son estructuras formadas por las células flamígeras. Bien, como vemos acá, están distribuidos por todo su cuerpo, que son como esas hojitas que se forman en ramitas. Entonces, esta puntita de las hojitas, vamos a ver, tenemos a la célula flamígera. Esta célula flamígera presenta flagelos, bien, como unos cilios acá, cilios y flagelos. Es lo que permite realizar el proceso de filtración, ¿no? Para realizar el proceso de excreción. Entonces, lo realiza gracias a los protonefridios, ¿bien? Que están compuestos por las células flamígeras que presentan esos flagelos o cilios. Después de los platelmintos tenemos también a los anélidos. Y en los anélidos, recuerden que son los gusanos, ¿no? Los gusanos anillados. Se les dice así porque su cuerpo es como si estuviera formado por varios anillitos, uno detrás de otro, o por varias monedas, ¿no? Varias moneditas, una detrás de otra, alargado. Esos son los anélidos. Entonces, cada uno de esos anillitos que forma, o moneditas que forma su cuerpo, son segmentos. Bien, los anélidos presentan los metanefridios, bien, un par de metanefridio por segmento. Metanefridios. Bien, entonces recuérdense. Protonefridios en el caso de los platelmintos y metanefridios en el caso de los anélidos, que son los gusanos. Luego tenemos a los insectos. Bien, en el caso de los insectos, presentan túbulos de Malpighi. Bien, esos túbulos de Malpighi van a excretar el ácido úrico. Bien, los túbulos de Malpighi. Luego también tenemos a los arácnidos. Bien, los arácnidos presentan los coxales. Y los crustáceos presentan las glándulas verdes. Bien, esas glándulas verdes son como unos saquitos que se presentan debajo de las antenas. Bien, están por esta zona de acá. Van a trabajar mediante filtración. Entonces, estos sacos se conectan también con la vejiga urinaria para poder eliminar los desechos, ¿no? Que son como la orina. Muy bien. Entonces, esos son en cuanto a los animales. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bien, todos los invertebrados. Vamos a pasar a ver ahora cómo es la excreción en vertebrados.
vamos a hablar aquí sobre la excreción en los peces. Bien, aquí vamos a diferenciar dos tipos de peces. Los peces que viven en agua dulce y también vamos a diferenciar a los peces que viven en agua marina, bien, o en agua salada. Tenemos estos dos grupos. Entonces, en el caso de los peces de agua dulce, ellos van a ser hiperosmóticos, ¿bien? En relación con el agua que está a su alrededor. Entonces, hay que recordar aquí los conceptos que vimos la semana número 1, cuando hablamos sobre lo que es la presión osmótica, cuando hablamos sobre la ósmosis, ¿bien? Recuerden que la ósmosis era el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana, ¿no? Para que de esa manera pueda tenderse al equilibrio, ¿no? Siguiendo un gradiente de concentración. Entonces, el agua, las moléculas de agua se van a mover de un lado a otro para hacer así que haya una buena, o sea, una concentración ideal entre los solutos y, o sea, los iones, ¿no? Los solutos, los iones, las sales, y entre el solvente o el agua. Entonces, aquí el agua se va a mover hacia donde hay mayor concentración de sales, ¿bien? O de iones. Para de esa manera intentar diluirlo. Bien, y que así poder llegar al equilibrio. Bien, entonces, por ejemplo, es como cuando nosotros tenemos nuestra tacita de café y digamos que nuestra taza está súper concentrada, está súper cargada, ¿no? Está bien cargada de café. Entonces, lo que usualmente hacemos es diluirlo y lo hacemos llenándolo de agua, le echamos más agüita y de esa manera se diluye el café y ya no está tan concentrado, tan amargo. Entonces, algo así funciona con las moléculas de agua. Bien, se van a mover hacia donde está mayor concentración de sales para diluirlo y para poder tender al equilibrio. Entonces, aquí al hablar de un pez de agua dulce, el pez, bien, tiene más solutos dentro del pez que en el medio donde se encuentra. Pues estamos hablando que el pez es hiperosmótico en relación con el medio donde está, es decir, con el agua. Hiperresmótico, recuerden que es mayor concentración. Hiper es mucho, entonces tiene mucha concentración de sales en comparación con el medio. Bien, entonces en este caso, recuerden que hemos dicho que las moléculas de agua se van a mover siguiendo este gradiente de concentración y van a ir hacia donde hay mayor concentración de sales. Entonces el agua ingresaría al pez. Bien, para evitar de que el pez, sus células se hinchen, ¿no? Y se terminen explotando, entonces aquí el pez va a tener una estrategia. Bien, su estrategia va a ser realizar o generar una orina diluida. Bien, esta orina diluida va a eliminar el exceso de agua que obtiene. Entonces su orina es abundante. Bien, y también excretan el amonio por los riñones que presenta. Pues su riñón en este caso es alargado, bien, su riñón es bastante alargado y delgado y está conectado también aquí con la vejiga urinaria, ¿no? Para poder eliminar los desechos. Entonces recuerda que su orina es diluida, bien, tiene bastante agua su orina para eliminar el exceso de agua que ha ingresado a su cuerpo. Y tenemos luego lo que es un pez de agua marina, bien, o de agua salada. Aquí va a ocurrir lo contrario. Aquí el pez pierde agua, porque recuerda que el pez es hipoosmótico, bien, en relación al agua circundante. Quiere decir entonces que este pez tiene menos concentración de sales que el medio que está a su alrededor. Entonces, este pez constantemente pierde agua. Bien, pierde agua por ósmosis. Entonces, ¿qué debe hacer? Evitar que su orina sea muy diluida, porque si no perdería muchísima agua. Y el pez se podría pues deshidratar, ¿no? Aunque parezca raro. Entonces, se puede deshidratar. Pues para evitar eso, lo que hace es eliminar una orina concentrada. Y también parte de estas sales los elimina a través de las branquias. Bien, aquí a través de las branquias excreta o elimina lo que es cloro, lo que es sodio. Bien, todas estas moléculas que son no, las sales. Entonces, de esa manera también eliminan orina concentrada. Quiere decir que su orina tiene poca agua, pero tiene bastantes solutos, ¿bien? O bastantes sales. Esa es la diferencia entre los dos. A veces les pueden venir preguntas de este tipo, que se encuentra en un lugar donde hay mucha concentración de sales, otro donde se encuentra poca concentración de sales, en una pecera, en una laguna, en un lago, en un río. Entonces, hay que aquí entender cómo funciona ese movimiento de moléculas de agua, ¿bien? Y gracias a eso también entender lo que es el proceso de ósmosis. Entonces, espero que haya quedado claro cómo ocurre en un pez de agua dulce y qué es lo que ocurre en un pez de agua marina. Bien, esos peces no se pueden estar en otros ambientes, porque no también ocurriría algún fallo en su organismo y podrían morir.
Tenemos ahora la excreción en los anfibios. Los anfibios van a tener un riñón que es también como de forma alargada. Bien, su riñoncito también es alargado. Ahora, algo característico de los anfibios es que usualmente su cuerpo siempre está humectado. Bien, recuerden que los anfibios van a ser animales que siempre están cerca de charcos de agua, no viven en el agua como un pez, pero tampoco viven totalmente en la tierra. Entonces siempre tienen que estar humectándose, lo cual para los anfibios es malo estar en un ambiente que es muy seco. Bien, entonces la mayoría vamos a ver también que vive en agua dulce y que eliminan gran cantidad de orina. Recuerden, los que viven en agua dulce eliminan mucha orina, su orina es diluida. Luego, los que viven en zonas secas, bien, tienen una menor permeabilidad en el agua, en el agua, bien, de la piel, y tienen grandes vejigas urinarias. Bien, sus vejigas urinarias, bien, es la de acá, son bastante grandes, que van a llenar de orina diluida. Ahora, esta orina la van a utilizar como reservorio. Entonces, cuando hay épocas donde hay resequías, y recuerden que esos animalitos tienen que mantenerse hidratados, tienen que mantenerse siempre humectados, utilizan esta orina que han filtrado para poder humectarse. Algo también característico de ellos es que presentan sus túbulos contorneados bastante largos. Bien, tienen túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal, por donde pasa para formarse la orina. Ahora sí, ya hemos visto a los animales, vamos a ver cómo es la excreción en los humanos. Bien, la excreción aquí va a consistir en poder eliminar productos del metabolismo. Esto, por ejemplo, lo podemos eliminar mediante la orina, mediante el sudor y también mediante las lágrimas. Ahora, el propósito de realizar la excreción es poder contribuir con lo que es la regulación interna, conocida también como la homeostasis, ¿no? Entonces, todo este propósito es poder autorregularnos. Bien. Ahora vamos a ver por aquí cómo es el riñón. Bien, ahora, para ello, para que se pueda realizar el proceso de excreción y formar la orina, necesitamos a todos los órganos que forman parte de este sistema. Como aquí como protagonistas vamos a tener al riñón, bien, que tiene forma de un frijolito. Entonces, el riñón es el protagonista, ese es el prota. Bien, vamos a ver por acá, es como el sistema. ¿Sí? Bien, tenemos primero a los dos riñoncitos, uno a cada lado, está en la espalda baja. Bien, entonces tóquense su espalda, la parte más baja de su espalda, por esa zona más o menos están los riñones. Así que si tienen dolores en esa zona o sus familiares tienen dolores en esa zona, tengan cuidado. Bien, puede ser uno porque cargan mucho peso o también puede ser porque por ahí si les duele constantemente y es un dolor muy agudo, podría ser problemas también en los riñones, ¿no? Entonces, están los riñoncitos, los riñones se conectan a través de los uréteres. Los uréteres desembocan en la vejiga, que es como la bolsita que se va llenando y se estira, ¿no? Hasta que ya esté llena y tú vas al baño, orinas y la vejiga vuelve a su estado normal, ¿no? Ahora pasa la orina a través de la uretra. Bien, entonces esos son todos los órganos que participan en el sistema excretor. Entonces tenemos dos riñones, van a estar los uréteres que van a conectar los riñones hacia la vejiga y luego tenemos también a la uretra. Ahora, aquí también a los riñones se van a conectar lo que es una vena y una arteria. Ya recuerden que las venas, para fines prácticos, las vamos a ver en color azulito y las arterias las vamos a ver en color rojo. Ahora, también recuerden que las arterias traen la sangre oxigenada, mientras que las venas la sangre es oxigenada. Bien, eso es básicamente todas las estructuras que forman parte del sistema excretor. Entonces, veamos cómo es la estructura interna de el riñón. Bien, el riñón, entonces, más o menos sí, acá tenemos un corte del riñón, tenemos la arteria renal y la vena renal. Bien, pues vena azul, arteria rojita. Y se va a conectar a todas estas secciones de acá que son, tenemos la médula y tenemos la corteza, que es la parte más externa. Bien, entonces toda esta parte de acá todo esto va a formar el riñón. Ahora, veamos cómo se realiza el proceso de cómo se forma la orina. Y entonces, aquí vamos a ver una sección del riñón. Bien, entonces una partecita de estas viene a ser el riñón. La unidad funcional del riñón, bien, es el nefrón. El nefrón, o también llamada nefrona, es todo esto.
todo lo que estoy señalando, todo lo que vamos a ver acá en el circulito naranja o amarillo. Entonces, todo lo que vemos acá es esta sección. Tenemos entonces que el nefrón está compuesto de el glomérulo, ¿bien? Alrededor tenemos lo que es la cápsula de Bowman. Luego continúa de la cápsula de Bowman, sigue lo que es el túbulo contorneado. Tenemos el túbulo contorneado proximal que desemboca en el asa de Engle. Se forma aquí entonces el asa de Engle con esta curvatura. Y luego tenemos el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal se conecta con el túbulo colector. Y ese túbulo colector bien, finalmente elimina la orina o pasa la orina hacia los uréteres, bien, a través del conducto de Bellini. Ahora, aquí lo que tienes que recordar, lo más importante, es a glomérulo, cápsula de Bowman y a los túbulos contorneados. Bien, entonces acuérdate que el túbulo contorneado proximal está como más cercano a la cápsula de Bowman, mientras que el túbulo contorneado distal está un poquito más alejado, bien, está más allá. Nos veamos cómo es la forma que tienen estos túbulos contorneados, para entender cómo se da entonces el proceso de formación de la orina. Aquí tenemos formación de la orina. Bien, la formación de la orina consiste en tres pasos, lo que es la filtración, la reabsorción y la secreción. Bien, son tres pasos. Y el último paso ya es para la excreción, donde se va a ir hacia lo que es la vejiga, ¿no? A través de los uréteres. Entonces, veamos aquí para que se forme la orina. Como les mencionaba, tenemos tres pasos. El primer paso es la filtración. Bien, esta filtración se va a hacer desde la sangre hacia lo que es la cápsula de Bowman. Bien, desde la sangre hacia la cápsula de Bowman. Ahora fíjense, aquí tenemos la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a conectar a todo, va a conectarse con lo que son los túbulos contorneados, ¿no? Entonces tenemos aquí la cápsula de Bowman. Aquí se realiza primero la filtración. ¿Qué es lo que se va a filtrar? Se va a filtrar la sangre, ¿no? Entonces la sangre llega hacia la zona del glomérulo, donde ¿no? Pasando por la cápsula de Bowman, se va a filtrar más o menos 125 mililitros por minuto, ¿ok? Por minuto. En la media hora creo que llevamos de clase, imagínense cuánto, o sea, cuánto su cuerpo ha filtrado. Pues, en el día aproximadamente se filtra 180 litros, ¿bien? Por día. Pero claramente esos 180 litros no vamos a orinarlos, ¿no? No vamos a eliminarlos. Nunca orinamos 180 litros, imagínense. Entonces, para que ocurra no eliminar, ¿cómo es que ocurre que no eliminamos tantos litros de agua que se han filtrado, ¿no? Tantos litros de sangre que se han filtrado. Entonces, viene el segundo paso. El segundo paso es la reabsorción. Esta reabsorción ocurre desde los túbulos renales hacia la sangre. Bien, aquí tenemos entonces verdecito, R verdecito. Desde los túbulos renales, bien, hacia la sangre. Entonces, en el caso de la reabsorción, bien, ocurre cuando el filtrado está en el sistema tubular y se recupera cerca del 99% de las sales, bien, del agua y las sales minerales, ya que estas regresan a la sangre. Entonces, por eso mismo es desde los túbulos contorneados hacia lo que son, hacia lo que es la sangre. Entonces aquí regresa. Esa parte muy importante también de la reabsorción, porque habíamos visto, se reabsorbe cerca del 99%. Eso quiere decir que solamente orinamos cerca al 1%, que puede ser un litro, litro y medio, litro 800, ¿no? A lo mucho. Porque si no, también nos deshidratamos. Entonces, lo normal es que orinemos esa cantidad. Claro que esto varía, depende de cuánta agua tome la persona, ¿no? Y la cantidad de agua que toma la persona depende de su talla y su peso. Entonces, em, la cantidad de orina también depende de eso. Bien, pero igual es importante tomar agua durante el día. Con agua, pues no me refiero a tomar refrescos todo el día, no tomar gaseosa todo el día, sino a tomar agua, agua pura durante el día para no cargarnos a nuestro cuerpo con más colorantes. Y de esa manera, pues mantenerlo hidratado, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Entonces, reabsorción. Luego viene lo que es la secreción. Bien, la secreción eh, ocurre desde la sangre hacia los túbulos renales, ¿bien? Desde la sangre hacia los túbulos renales. Entonces, en el caso de la secreción, se desechan se van los desechos no eliminados hacia la cápsula de Bowman, ¿bien? Son eliminadas hacia la sangre. O sea, lo que no puede ser eliminado a esa zona se dirige hacia la sangre, ¿bien? Y son excretados dentro del túbulo contorneado distal. Entonces, aquí son excretados, ¿bien? El proceso de secreción hacia lo que no se ha eliminado aquí en la cápsula de Bowman, se termina de eliminar, secretar en la parte final
de la secreción. Pues usualmente esto es para moléculas que son muy grandes, como fármacos, toxinas o como proteínas también. Y luego viene la excreción, ¿no? Que es donde ya se pasa hacia lo que es la parte exterior, hacia los túbulos, hacia los uréteres, ¿no? Bien, entonces eso es todo lo que es concerniente para la formación de la orina. Entonces recuerden que aquí una parte importante es que se va a filtrar primero la sangre, bien, primero se filtra la sangre, luego se reabsorbe. Esa parte de la reabsorción también es crucial. Es crucial el proceso de la reabsorción en esta parte, ya que nuestro cuerpo tiene que reabsorber el agua para no deshidratarnos, ¿no? Seguro alguna vez han escuchado de o han visto a las personas que consumen, por ejemplo, alcohol, y estas personas tienden a ir mucho al baño, o que se orinan, o que al día siguiente tienen mucha sed, o que después de tomar tienen mucha sed. Entonces, ¿qué pasa? Para que ocurra ese proceso de reabsorción, una parte importante es que van a haber hormonas que se encargan de hacer este paso, ¿no? De ayudar a que, digamos que, activar a que los túbulos contorneados realicen la reabsorción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, esta hormona es la vasopresina, ¿bien? O también llamada la antidiurética. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona ingiere bebidas alcohólicas? Esta hormona no actúa correctamente, haciendo entonces que no se reabsorba la misma cantidad de agua. Y entonces, como resultado, tenemos que esta persona que ha ingerido bebidas alcohólicas orina mucho. Y entonces, ¿qué pasa? A las horas o después, se deshidrata. Se deshidrata por la pérdida de agua porque no se reabsorbió. Entonces, esta persona tiene resaca, le duele la cabeza, se siente mareada, este, tiene muchísima sed, toma agua de donde encuentras, el florero si encuentra. Esto ocurre, ¿no? Cuando quieres grandes cantidades de alcohol, porque te estás deshidratando. Bien. Entonces, hay como una estrategia de poder evitar que pase esto. Es que si vas a tomar agua. Entonces, eso puede ayudar a que se evite deshidratarnos, ¿no? Entonces, con eso evitamos los malestares, evitamos que luego nos duele la cabeza, evitamos la resaca y evitamos estar mal todo el día siguiente, ¿no? Entonces, podemos tomar agua para evitar todo ello, ¿no? Aparte de eso, también al día siguiente, si ya estás con deshidratación, lo mejor es tomar algún líquido, alguna de esas bebidas energizantes que venden. Si se han fijado ustedes cuando compran agua, por ejemplo, si toman agua de su casa, agua hervida, o si toman agua cielo, agua San Luis, por lo general te dice que es agua de mesa, ¿no? Pero no te menciona, que te dice que tiene minerales, pero no te menciona qué cantidad de electrolitos o minerales presenta. Entonces, esta agua que consumimos todos los días no nos hidrata de tal manera, no nos hidrata tanto como estas bebidas energizantes, ¿no? Que presentan varios electrolitos. Por ejemplo, están los sueros, que suelen vender en tienditas como Tambo, o también están los Power, ¿no? Powerade, ese tipo de bebidas o Sprite, que suelen vender en las tienditas también, que tienen un sabor como que más dulce y también presentan varios electrolitos, ¿no? Presentan estas bebidas energizantes que nos pueden hacer que nos rehidratemos mucho más rápido y más eficiente que solamente tomando agua. Después me refiero de un proceso de haber perdido líquidos, ¿no? Por tomar o por tener también, puede ser algún problema estomacal. Entonces ahí te deshidratas. Entonces puede servirte eso. Y otra opción más eficiente todavía sería tomarte esos sueros que venden en las farmacias, pero bueno, no tienen un sabor tan agradable para todos, ¿no? Entonces, eso ocurre en el caso de la formación de la orina. Por eso es muy importante que nuestros túbulos contorneados reabsorban el agua para evitar deshidratarnos. Y por último, se forma entonces la orina. Bien, y la orina va a estar compuesta de agua en su mayoría, va a estar compuesta también de bilirrubina, ¿bien? Que es el que le da ese color amarillo característico de la orina. Claro que esto cambia, ¿no? Dependiendo de la persona. Algunas personas toman muchísima agua, consumen muchos alimentos saludables, que todo es natural. Entonces, su bilirrubina también baja, entonces la orina no sale tan amarilla. En cambio, una persona que desayuna, no sé, una Coca-Cola, come todo el día, snacks, chisitos, papitas, y toma poca agua, entonces su bilirrubina va a aumentar, entonces su orina va a tener un color más oscuro. Y luego también va a estar compuesto de urea, va a estar compuesto de ácido úrico y también de creatinina. Todo esto es como se forma la orina, básicamente como vemos en el esquema de acá.
Pasa la sangre, se filtra la sangre en los riñones, parte se desecha para formar la orina y todo se devuelve a reabsorber hacia la sangre, ¿no? Entonces, de esa manera es como se forma la orina. Por acá vamos a ver sobre el sistema inmune, bien, sobre el sistema inmunológico. Entonces, este sistema inmune, bien, es una red compleja que está compuesta por células y por órganos y se van a encargar de proteger a nuestro cuerpo frente a infecciones. Bien, aquí el trabajo principal, la chamba principal que tiene el sistema inmunológico es protegernos. Protegernos de cualquier agente patógeno, de cualquier antígeno, cualquier agente infectivo que nos quiera hacer daño. Entonces, aquí vamos a ver que en sí el estudio es poder reconocer lo propio frente a lo extraño, bien, frente a lo que no es de lo que no es de nuestro cuerpo, lo que no se reconoce como no es. Entonces, a esto se le conoce como elaborar una respuesta inmune. Cuando nosotros nos infectamos o nos enfermamos, nuestro cuerpo reconoce que hay un agente extraño. A este agente extraño lo vamos a llamar el antígeno, ¿bien? El antígeno. Entonces, el antígeno viene a ser eh, todas pueden ser sustancias, pueden ser toxinas, bien, pueden ser células también como bacterias, pueden ser protozoarios, pueden ser parásitos, pueden ser hongos. Entonces, cualquier agente extraño que ingrese a nuestro cuerpo se considera un antígeno para nosotros. Incluso cuando te donan un órgano, puede haber rechazo, bien, del poder recibir este órgano. Entonces, todo esto es gracias a nuestro sistema inmune. Cuando nuestro sistema inmune detecta un antígeno, bien, se estimula lo que es el reconocimiento del antígeno y esto estimula lo que es el sistema inmune. El sistema inmune lo que hace es liberar sus células, bien, para poder eliminar el antígeno. Entonces se encarga de la función aquí o la misión es destruir el antígeno. Siempre tenemos este vaivén. Antígeno activa el sistema inmune lanza sus células y dice destruir el antígeno. Bien, entonces esto puede ocurrir todo el tiempo cuando nuestro cuerpo reconoce que algo no es nuestro. Por ejemplo, como ahí les mencionaba, puede ser tanto cuando tienes una gripe, cuando estás en el hospital, no sé, tuviste una infección estomacal por comer en la calle, o también puede ser que tu cuerpo reconozca si es que por ahí te han donado un órgano o te han hecho un trasplante o te han puesto un injerto. También puede reconocer tu cuerpo, puede tratar de expulsarlo, porque no. Por eso cuando se van a donar órganos o se van a hacer ese tipo de operaciones, se revisa muy bien la compatibilidad entre el donador y el receptor, ¿no? Entre los dos, para que no haya incompatibilidad y al final el cuerpo no rechace este órgano, ¿no? Entonces, y de esa manera, su sistema inmune pues no termine eliminando la este órgano, ¿no? O alguna otra sustancia que se haya colocado en el cuerpo de esta persona. Bien, entonces aquí es importante saber que el sistema inmune tiene que conocer todas las células que pertenecen a nuestro cuerpo. Bien, tenemos entonces por este lado todos los órganos, bien, y células que van a participar. Tenemos, por ejemplo, a la médula ósea, ¿no? En la médula ósea roja vamos a ver que se van a formar parte de los glóbulos blancos. Entonces, esos glóbulos blancos son las células del sistema inmune. Tenemos también al apéndice, tenemos a la placa de Peyer, ¿no? Tenemos también al vaso, tenemos al timo, bien, tenemos a las amígdalas, tenemos también al adenoides. Seguro alguna vez han sentido que cuando se han enfermado de tos o de gripe y no podían ni siquiera hablar porque sus amígdalas estaban inflamadísimas. En ese momento seguro las han tocado, las han sentido o han visto que en su boca bien, pueden ver incluso las amígdalas irritadas o inflamadas. Entonces, eso puede ocurrir cuando tenemos una infección, ¿no? Entonces, ahí nuestras amígdalas están dándolo todo para poder eliminar esos patógenos también. Luego también tenemos por aquí a los nódulos linfáticos, ¿no? Esos nódulos linfáticos están distribuidos por todo nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, en las axilas, ¿no? Tenemos en la parte de la ingle,
Tenemos también en la parte en la cara, bien cerca al macetero, ahí cerca a los cachetitos, cerca, por donde están nuestras orejas, ahí también tenemos nódulos linfáticos, ¿no? Si por ahí tenemos alguna infección en por ejemplo, en la boca, en algún diente, se nos puede llegar a inflamar también esa zona, debido a que nuestros nódulos linfáticos van a ayudarnos a que en esa zona, pues, ¿no? Van a madurar los linfocitos. Eso también lo hemos visto la semana pasada. Entonces, eso es todo lo que va a ser parte bien del sistema inmunológico. Por aquí vamos a hablar sobre las células que pertenecen al sistema inmune. Bien, bastantes son. Tenemos por este lado a la célula principal, que es una célula madre hematopoyética. Bien, esta célula madre lo que va a hacer es dar lugar a nuevas células, bien, va a formar nuevas células. Y esas células que se van a formar a partir de una célula madre multipotencial o pluripotencial, quiere decir que tiene varias posibilidades para poder desarrollarse esta célula. Es decir, que tiene muchas opciones. Bien, es como si tú quisieras elegir tu carrera, tienes opción de, no sé, obstetricia, derecho, tienes para estudiar farmacia, no sé, tienes para estudiar eh, para ser profesor de inicial, tienes para estudiar, hacer, no sé, comunicaciones, administración, etc. Entonces tienes un montón de opciones. Lo mismo pasa con las células. Las células van a tener varias opciones para poder formar otras células. Es decir, una célula puede ser parte de los glóbulos rojos, otra célula puede ser parte de los glóbulos blancos, otra célula puede ser parte de las células de la piel, otras células pueden ser parte de las células del hígado, etc. etc. Eso viene a ser una célula madre multipotencial. Pues en este caso también tenemos esta célula, que va a dar lugar a lo que es un progenitor mieloide o un progenitor linfoide. En el caso del progenitor linfoide, va a formar lo que son los linfocitos y también la natural killer. Y entonces tenemos linfocitos B, linfocitos T y la natural killer. Luego, en el caso del progenitor mieloide, este va a formar lo que es, por ejemplo, por un lado, al mieloblasto. Va a formar al megacariocito, va a formar al reticulocito y también al mastocito. El reticulocito va a pasar a formar el eritrocito. El megacariocito forma el trombocito, ¿no? Ya hemos hablado por aquí sobre los trombocitos que van a ayudar a coagular las heridas, ¿no? Y los mieloblastos, bien, dan lugar a los basófilos, eosinófilo, neutrófilo y al monocito. Ahora, este monocito va a formar, a su vez, a lo que es el macrófago y a la célula dendrítica, ¿no? Esa célula dendrítica tiene forma por ahí como de una neurona, ¿no? Pero no es lo mismo. No es una célula del sistema nervioso, por si acaso. Simplemente se llama así por la forma de que pareciera que tuviera dendritas. Entonces, como hemos visto acá, hay células que derivan en otras células, ¿bien? Forman otras células. Vamos a distinguir entonces por aquí cómo poder clasificar al sistema inmune. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para poder anotar por acá. Entonces, vamos a dividir primero este grupo en las células que tienen gránulos, que tienen puntitos que acabamos de ver, y otras células que no tienen esos puntitos. Los primeros los vamos a dividir en granulocitos y en agranulocitos. Los granulocitos vamos a tener, por ejemplo, a el basófilo, vamos a tener también al eosinófilo y vamos a tener también al neutrófilo. En el caso de los agranulocitos, bien, vamos a encontrar aquí a lo que es el linfocito y también vamos a encontrar a lo que es el monocito. Bien, este monocito va a formar, como les había mencionado, al macrófago. Bien, entonces, por aquí vamos a anotar qué es lo que hace cada una de estas células. Entonces, en el caso del basófilo, bien, el basófilo es uno de los que primero va a actuar generando o participando en las reacciones alérgicas. Es decir, cada vez que a ti te da una alergia es porque se ha activado el basófilo.
seguro, si alguna vez te ha picado un insecto, por ejemplo, un zancudo, te ha picado, no sé, a una arañita chiquita o algún otro animalito, algún otro invertebrado, o por ahí eres alérgico, no lo sé, al pasto, eres alérgico al polvo, o eres alérgico a los perfumes o alguna crema en específico y te ha generado pues reacción alérgica. Por lo general esa zona se te hincha, se te pone rojiza, se te pone como caliente o incluso se te puede llegar a generar sarpullido, ¿no? Que son como unos granitos, puntitos chiquitos. Entonces, eso ocurre por una reacción alérgica que es gracias al basófilo. Entonces, el basófilo participa en estas reacciones para alertar a tu cuerpo, decirle, ¿sabes qué? Mira, en esta zona están infectando, hay un cuerpo extraño, hay que eliminarlo. Entonces lo que hace es escandalizarse y gritar. Y la forma para que lo noten las células de tu cuerpo es hacer que esta zona se inflame o se ponga caliente o genere pues el sarpullido, ¿no? Entonces eso lo realiza cuando libera histamina. Entonces participa bien en las reacciones alérgicas liberando histamina. Va a liberar histamina. Luego tenemos al eosinófilo. Esta de aquí es más sencilla. Esto va a participar cada vez que hay parásitos. Bien, cada vez que hay parásitos está el eosinófilo. Luego tenemos también al neutrófilo. Bien, este neutrófilo van a ser las células que llegan primero. Bien, vamos a poner son los primeros. Los que se enteran primerito del chisme, los primeros que llegan a la zona. Son los primeros en llegar al sitio de infección. Y también vamos a ver qué son los más abundantes. Bien, cuando nos van a hacer alguna muestra de sangre, por ejemplo, si alguna vez les han sacado sangre, en- para ver cómo estás, ¿no? Aparte de hacerle pruebas químicas, pruebas bioquímicas, también le pueden hacer pruebas para ver cómo es una prueba histológica, ¿no? Para ver cómo está tu tejido. Entonces, en ese tipo de pruebas se pueden ver cuántos basófilos, cuántos eosinófilos, cuántos neutrófilos hay en tu sangre. Cuando nosotros estamos enfermos, por lo general hay más células de algún tipo. Los neutrófilos de por sí son los que más hay, pero ahora cuando nos enfermamos están más abundantes. Si tenemos, por ejemplo, alergias casi todo el tiempo o por ahí justo en ese momento nos ha dado una alergia, vamos a encontrar mayor cantidad de basófilos, ¿no? O si estamos infectados con parásitos, vamos a encontrar más cantidad de eosinófilos. Bien, entonces, pero por lo general los neutrófilos son los más abundantes. Luego tenemos los agranulocitos. Bien, en los agranulocitos vamos a tener a los linfocitos. A ver, tenemos a los linfocitos T. En el caso del T tenemos al TCD4 y tenemos también al linfocito TCD8. Bien, en el caso del TCD4 también son conocidos como los helper. Y en el caso del TCD8 es conocido como el killer. Bien, este helper lo que hace es que va a ayudar, bien, es el cooperador, también se le llama el T-cooperador. Entonces, este linfocito lo que hace es activar, bien, a otras células inmunes. Activa otras células inmunes, como macrófagos, activa también a los linfocitos TCD8, linfocito TCD8 y también a los linfocitos D. Bien, entonces, la función del helper es ayudar a activar. Bien, activa otras células del sistema inmune.
Luego tenemos aquí a los killer. Bien, como su nombre lo dice, es matador. Él se va a encargar de eliminar, se va a encargar de pelear, se va a encargar de matar a todas las células patógenas. Entonces, este citotóxico, o también llamado el killer, quien destruye las células infectadas. Destruye las células infectadas. También tenemos al linfocito T regulador. Bien, este T regulador, su función es poder regular la respuesta inmune. Bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una respuesta inmune, puede ser que tu cuerpo se enloquezca y produzca demasiadas células del sistema inmune y genere esto algo contraproducente para tu cuerpo. Bien, entonces lo que debe hacerse es que se debe regular esta respuesta. Incluso muchas veces para evitar que se formen, bien, o se generen las enfermedades autoinmunes. ¿No? Esas enfermedades autoinmunes se forman cuando nuestro cuerpo rechaza a nuestras propias células. ¿No? Seguro por ahí alguna vez han escuchado del lupus o de alguna otra enfermedad autoinmune. Pues esas enfermedades lo que hacen es rechazar, ¿no? Rechazan nuestras propias células, sus propios órganos, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es regular el tema de tanta síntesis o tanta respuesta inmunitaria. Entonces, lo que hacen es suprimen bien, la respuesta inmunitaria excesiva. Y ya por último, aquí tenemos a los linfocitos. Linfocito B, es un montón de linfocitos. Bien, este linfocito B, su función es poder eh, producir anticuerpos. Bien, producen anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser específicos contra los antígenos, ¿bien? Se van a posicionar en los antígenos para poder eliminarlos, para hacer que sí las otras células lo reconozcan. Por ejemplo, para que el linfocito TCD8, el killer, pueda reconocer a esas células infectadas y las pueda destruir. Entonces, aquí es importante también que el linfocito B conozca todas las células del cuerpo para poder así reconocer cuáles son los antígenos que han venido a infectarnos. Bien, si por ahí el anticuerpo, perdón, para si por ahí el linfocito no se acuerda cuál es la neurona y la detecta con su anticuerpo, luego viene el linfocito CD8 y va a eliminarlo, bien, a pesar de que sea algo de nuestro cuerpo, como nuestra neurona. Y eso desencadena problemas autoinmunes, bien. Entonces, aquí el linfocito B tiene bastante trabajo. Por aquí tenemos también a lo que es el macrófago. Bien, el macrófago entonces va a activarse, bien, gracias a, por ejemplo, lo que es el linfocito CD4, ¿no? Al helper, que ha ayudado a que el monocito, bien, se active y forme el macrófago. Ahora, su función principal es fagocitar, bien, fagocita, que es ingerir un patógeno, por ejemplo, una bacteria, y poder eliminarla, poder destruirla internamente. Entonces fagocitan patógenos, bien, como bacterias, por ejemplo, patógenos y también restos celulares. Ese es el caso de los macrófagos. Bien, las últimas células que nos falta por aquí ver son las natural killer. Bien, las natural killer son las que matadoras así, las que van a eliminar los que son asesinos por excelencia. Bien, naturalmente van a eliminar lo que son células que son cancerosas, por ejemplo, células que están infectadas por virus también. Su función principal es detectar y destruir células infectadas por virus y también células tumorales, ¿bien? Que es decir, las que presentan
tumores, no cáncer. Y también tenemos por aquí a las células dendríticas. Estas también son conocidas como las APC, ¿bien? Que quiere decir célula presentadora de antígeno. Básicamente se encargan de presentar cuál es el patógeno que ha ingresado al cuerpo, para que así las demás células lo puedan reconocer. Cuando nosotros nos enfermamos, estas células no van a atacar todas las células a la vez. Bien, lo hacen por partes. Hay lo que se conoce como la primera respuesta, la segunda respuesta. Entonces, la primera línea celular que corresponde a la primera respuesta van a encontrarse, por ejemplo, los granulocitos, que no necesitan una activación previa para poder actuar. Entonces, tenemos basófilo, sinófilo, neutrófilo, que van a empezar a combatir esos patógenos. Caso contrario, no logren ganar la batalla, digamos, en el round 1, pasamos a otro segundo versus con ellos, con los patógenos, donde aquí se van a activar estas células que necesitan reconocerlos, necesitan conocer al patógeno o que necesitan activarse por otra célula. Entonces, aquí actúan, por ejemplo, los linfocitos. Entonces, ¿qué hace la APC? La célula dendrítica va a presentar estos antígenos hacia estos linfocitos para que lo conozcan, para que, por ejemplo, el CD4, el helper, pueda activar otras células para que luego el linfocito B pueda producir estos anticuerpos específicos y que también venga el killer y destruya estas células con la señal que tiene. Entonces, todo es una cascada de eventos que está parametrizado en ciertas formas cuando nos hemos enfermado, ¿no? Como les mencioné, si es algo leve, por lo general solo está la primera respuesta. En cambio, si es algo más fuerte, si es algo infeccioso, si es algo que dura más días, suele ocurrir una segunda respuesta. Cuando es algo más grave, incluso hasta la tercera respuesta, que es como uno de los últimos recursos que utiliza nuestro cuerpo, que es el poder aumentar la temperatura, ¿no? Que es la fiebre. Pues cuando tenemos fiebre no es algo positivo en sí para nuestro cuerpo porque puede generar muerte de células, bien, por ejemplo, neuronas. En el caso de los varones puede llegar a eliminar espermatozoides. Entonces, no es algo es algo que puede dejar secuelas. Entonces, por eso seguro que sus padres también se han preocupado si es que ustedes tenían fiebre o algún familiar. Entonces, siempre se intenta bajar esta fiebre de manera rápida, ¿no? Con compresas, con medicamentos, con baño, para que así baje la temperatura corporal y no haya, pues, digamos, consecuencias, ¿no? Debido a estas infecciones. Entonces, aquí está como lo hemos dividido en los granulocitos y granulocitos. Bien, recuerden que los granulocitos son los que van a presentar como unos puntitos o como unos granitos en su estructura, ¿no? En la célula. Luego los granulocitos no presentan esos granitos. Bien, el linfocito, recuerden que se va a dividir entre los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T se dividen en los CD8 y en los CD4. Ahora, también existen otras proteínas que son parte del sistema inmune. Bien, por ejemplo, tenemos a los anticuerpos o inmunoglobulinas, bien que se van a colocar, como hemos dicho hace un rato, sobre los anticuerpos en los virus o agentes extraños. Tenemos también a las citoquinas, como las linfoquinas o las monoquinas, que también regulan respuesta inmunológica a nivel químico. Y tenemos también las proteínas del complemento, ¿no? Que estas se unen al complejo antígeno, anticuerpo, para generar lo que es como unos agujeritos, ¿no? Como unos huequitos, como hemos visto aquí. Por ejemplo, puede agujerear a la célula, a las bacterias, y cuando les hacemos estos huequitos a las bacterias, sale su contenido, ¿no? Entonces, toda la parte citoplasmática, todo su líquido citoplasmático, todo su citoplasma, ¿no? La parte líquida, entonces termina saliendo. Y con eso, entonces, debido a eso, es que la célula termina muriendo.
Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la inmunidad. Bien, la inmunidad se define como todos los mecanismos que utiliza el cuerpo para lo que es una protección, ¿bien? Contra los microorganismos y otros agentes extraños. Entonces, una parte ya la hemos visto, que son las células las células de complemento, los interferones, ¿no? Las natural killer, también hemos hablado sobre ellas. Entonces, y vamos a ver que estos mecanismos bien son conocidos como la inmunidad innata, que es la inmunidad natural, y también la inmunidad adquirida. Vamos a ver por acá cómo son las defensas frente a esas infecciones, ¿no? Los mecanismos innatos. Tenemos entonces los mecanismos innatos externos que están presentes en todos los organismos, ¿no? Y puede variar cómo ingresa el patógeno. Tenemos, por ejemplo, las barreras físicas, bien, como la piel. Entonces, la piel tiene un efecto de barrera, va a proteger todo nuestro cuerpo. Bien, entonces cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una herida, es más propenso que nos enfermemos o tengamos una infección, porque si el patógeno tiene ingreso directo a nuestro torrente sanguíneo. En cambio, cuando la piel nos protege como una capa, bien, protectora. Luego tenemos a las barreras químicas. Bien, las barreras químicas, como por ejemplo el moco. Bien, el moco lo que hace es englobar partículas. Entonces, por ejemplo, en las fosas nasales, otros todo el tiempo pues estamos respirando y hay un montón de partículas en el aire. Entonces, esas partículas se suelen quedar en la parte de la nariz como un filtro, ¿no? Gracias al moco. También tenemos a las lágrimas y la saliva. Luego tenemos también a la flora autóctona, ¿no? Esta flora autóctona impiden, ¿no? Que los patógenos se instalen. Entonces, esta flora autóctona, o también llamada pues la microbiota, lo hemos hablado en sistema digestivo, que nuestro intestino va a presentar bastantes bacterias que son positivas para nosotras y eso ayuda a nosotros para que tengamos una buena salud intestinal. Entonces, esas bacterias también ayudan a que otras bacterias negativas no se queden en nuestro cuerpo. Tenemos luego los mecanismos innatos, ¿no? Como las natural killer que destruyen, ya hemos visto a las células extrañas que están infectadas por virus o células tumorales. Los interferones, ¿no? Que van a producir sustancias que inhiben la replicación viral. Y las células del complemento que ya hemos visto que pueden formar algunos agujeros, ¿no? En las células. Tenemos por aquí, ya para terminar con el tema del sistema inmune, los tipos de inmunidad. ¿Ok? Aquí también especial énfasis porque suelen venir preguntas de este tipo. Tenemos la inmunidad activa y tenemos la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la que presenta memoria inmunológica. Bien, en el organismo que se genera, bien aquí, atención, se genera anticuerpos específicos. Es decir, tu propio cuerpo los genera. Bien, entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es tras superar una infección. Eso es de manera natural. Bien, recuerda que la activa es cuando tiene memoria inmunológica. Recuerda que te ha infectado y tus anticuerpos van a recordar ese tipo de infección. Entonces tenemos tras superar una infección que es de manera natural. Por ejemplo, si alguna vez te ha dado varicela o te ha dado sarampión, lo normal es que te dé cuando eres un niño, ¿no? Por lo general. Cuando eres un adulto es un poco más complicado tratar este tipo de infecciones, ¿no? Porque se generan usualmente fiebres súper altas, comezón y todo te está rascando por todo el cuerpo. Entonces es un poco más complicado de tratarlo. Y a veces suele ser más peligroso, ¿no? Por ejemplo, también las paperas, cuando te dan de adulto. Usualmente esas enfermedades te dan de niño y luego de adulto es difícil que te den. Ya no te dan o tu cuerpo está preparado para asumir ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la manera natural es cuando tú superas una infección. Puede ser gripe también, si te has enfermado y estás con las defensas, porque tú estás con las defensas altas porque tu cuerpo ya ha asimilado ese tipo de infección. Luego tenemos también lo que es por inyección de antígenos. En este caso se refiere a las vacunas. Bien, esto es por ejemplo, lo que es de manera artificial. Bien, artificial. Quiere decir que aquí lo que se hace es colocarte al patógeno. Bien, y quede claro que una inyección, o bueno, una vacuna, para ser específicos, no es que te va a hacer inmune a cualquier virus, a cualquier patógeno. Bien, una vacuna lo que hace es colocarte este patógeno que está dormido.
Bien, digamos que no está al 100%, este patógeno está al 20%, ¿no? Entonces no está completo, no está con toda su energía. Entonces, este patógeno no te genera tantos problemas, pero lo que sí hace tu cuerpo es que comienza a madurar tus linfocitos. Entonces, gracias a esto se generan los anticuerpos específicos para este patógeno, pero de una manera más tranquila, no tan agresiva. Lo que sí puede ocurrir es que después de que te coloquen una vacuna, tu cuerpo se sienta pesado, te duele el hombro, por ahí te dé fiebre, por ahí te dé, no sé, te den ganas de recostarte, te dé muchísimo sueño, te sientas muy cansado, te sientas un malestar general. Eso puede ocurrir porque tu cuerpo está chambeando, tus células están trabajando en poder generar esos anticuerpos para de esa manera estar preparado para estas infecciones. Como les vuelvo a repetir, no es que si te ponen una vacuna nunca te va a dar la infección, sino es que estás mejor preparado para si es que en caso te llegas a enfermar. Bien, entonces eso ocurre con la parte de la inmunidad activa artificial. Luego tenemos a la inmunidad pasiva, que esta tiene efecto temporal. Bien, ahora aquí, otro ojito. El organismo adquiere, ¿ok? Adquiere anticuerpos específicos. Recuerda que en la activa se generan los anticuerpos. Aquí se adquieren. Por eso mismo es que el efecto es temporal. Bien, tenemos a través de la placenta de manera natural. Esto ocurre en el parto, en el momento del parto. Cuando las mujeres realizan lo que es el parto, bien, parto natural. Entonces, en esa parte el bebé se lleva parte de la placenta se rompe y el bebé está expuesto a lo que es el medio exterior. Bien, entonces en ese lapso la placenta pues cubre al bebé, el bebé se adquiere inmunidad y gracias a eso. Y luego lo refuerza cuando el bebé se amamanta de leche materna. Bien, entonces, durante los primeros meses de vida, por lo menos, es importante que la mamá le dé exclusivamente leche materna al bebé. De esa manera, el bebé se mantiene saludable y se mantiene más protegido, ya que el bebé no nace con un sistema inmune desarrollado. Entonces, ese sistema inmune se va adaptando, ¿no? Con el tiempo. Y también cada vez que el bebé, pues, reconoce o su cuerpo, su sistema inmune reconoce o está expuesto a los diferentes patógenos. Entonces, por eso es importante que la mamá le dé esta protección los primeros meses hasta que se desarrolle su sistema inmune. Y luego tenemos lo que es por inyección de anticuerpos, como es en el caso de suero. Bien, los sueros artificiales. Entonces, en este caso es pasiva artificial, bien, mediante suero. Esto ocurre cuando, por ejemplo, te ha mordido una serpiente, te ha mordido una araña. Entonces, tienes veneno dentro de tu cuerpo, tienes toxinas que son negativas para tu cuerpo, entonces te aplican sueros. Bien, esos sueros usualmente provienen de los caballos. Te colocan el suero y es un efecto temporal. A las horas te puede pasar los síntomas, pero no es que la semana próxima vas y te vuelve a morder una serpiente y tú eres inmune. No. Bien, porque recuerde que eso nada más es temporal, esos anticuerpos que te colocan. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es la inmunidad. Ahora sí, vamos a pasar a el último tema de la clase de hoy, que es correspondiente a las hormonas. Bien, vamos a ver entonces hormonas, sus funciones. Las hormonas van a hacer moléculas que regulan procesos, bien, metabólicos y fisiológicos. Estos van a actuar en pequeñas cantidades. Y tenemos dos tipos, las vegetales y las hormonas animales. Las hormonas vegetales son producidas en células y no son específicas. Mientras que las hormonas animales sí son específicas. Además de eso, son producidas en glándulas, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, en el caso de las vegetales que no son específicas, que van a actuar en diferentes partes de la planta a la vez, ¿bien? O pueden actuar en diferentes secciones sin tener que ir específicamente a una zona. Entonces, por ejemplo, en el caso de los animales no sucede así, sino que nuestras células o bueno, nuestras hormonas nuestras glándulas van a producir una hormona que específicamente se va a dirigir a un tipo de célula o a un tipo de órgano que presenta un receptor específico. A eso se le llaman las células diana. Bien, lo vamos a ver en un ratito. Pues primero vamos a empezar hablando sobre las células vegetales.
sobre las, perdón, hormonas vegetales, ¿no? La correlación química en plantas. Entonces, esta correlación química en vegetales, vamos a hablar sobre 5 hormonas. Hay 3 que son las estimuladoras y 3 que son las inhibidoras. Entonces, para empezar, vamos a ver que las hormonas vegetales van a estar muy relacionadas con lo que es el crecimiento, bien, con lo que es el desarrollo de la planta y van a ser transportadas a través del floema. Tenemos entonces primero por acá a las auxinas, bien, que son generalmente estimuladoras. Entonces, las auxinas, estas aquí hay que relacionarlas mucho con los meristemos. Bien, estas auxinas están sintetizadas en los meristemos. ¿Eso qué quiere decir? Aquí hay que recordar la clase de tejidos. ¿De qué se encargaba? ¿Qué meristemos había? ¿De qué se encargaba el meristemo? Entonces, recuerden que meristemos tenemos el meristemo primario y tenemos también al meristemo secundario. Bien, estos meristemos van a encargarse sobre todo de lo que es el crecimiento de la planta, ¿no? Crecimiento longitudinal, crecimiento en grosor. Entonces, para empezar, ya podemos ver que van a estimular el crecimiento. Bien. Luego tenemos que forman las raíces adventicias y laterales. Recuerden que también teníamos lo que es el geotropismo y el fototropismo, ¿no? Reacciones en atracción hacia la gravedad y hacia la luz. Por eso crecían los tallitos hacia una zona y las raíces hacia otra. Luego también tenemos la diferenciación de tejidos conductores como el xilema y el floema. Y también que producen las respuestas, ¿no? Foto y geotróficas. Tenemos luego las giberelinas. Bien, las giberelinas se van a encargar de el alargamiento de las células. Bien, el alargamiento de las células. Y también van a estimular aquí, muy importante, lo que es la formación de las hojas y la floración, bien, para formar las flores. Y también la germinación de la semilla. Luego tenemos las citoquininas o citocininas que van a estimular la mitosis. Bien, estimulan la mitosis, se encargan de lo que es el aumento de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? ADN, ARN, y también se encargan de estimular la síntesis de proteínas. Entonces, estas citocininas también son conocidas como la hormona de la juventud en las plantas, porque van a ayudar a que la plantita se mantenga joven, sintetizando o haciendo que se produzcan nuevas células, ¿no? Realizando mitosis. Entonces, por eso se dice que es como la hormona de la juventud. Ahora, también van a encargarse de prevenir la senescencia. La senescencia es el envejecimiento celular. Nos ayudan a mantener joven a la plantita. Y tenemos por aquí las inhibidoras. Bien, las inhibidoras son dos, el ácido abscísico y el etileno. El ácido abscísico está relacionado con los carotenoides, quiere decir con los colores naranjas o incluso los colores marroncitos. Bien, estos colores naranjas o marroncitos salen en determinadas épocas del año o cuando también la fruta está madura, ¿no? O está pasada la fruta. También se pueden formar esos colores. Vamos a ver qué se sintetiza en la base de los frutos. Ahora, entre otras funciones que tiene, es inducir el letargo de las yemas y las semillas. Se encarga también de la caída de los frutos y hojas, o de la caída nada más de los frutos y hojas. Y también reencarga de regular el cierre de los estomas en las hojas. Bien, entonces, este ácido abscísico, para entender cómo funciona, hay que contextualizarnos en las estaciones del año. Tenemos 4 estaciones. Bien, aquí hay que hablar sobre las estaciones más secas, que usualmente es el invierno y el otoño. Entonces, el otoño viene después del verano y está antes del invierno. Bien, ahora, en la época del invierno está frío, bien, hace frío, hay también menos horas de luz. Eso también es importante tomar en cuenta. Bien, entonces, por ejemplo, si ahorita nos fijamos, hoy estamos en verano y pueden ser las 6 de la tarde o cerca de las 7 de la noche y todavía no está tan oscuro, está todavía claro. En cambio, en invierno, tú ves las 5 de la tarde y ya se empieza a oscurecer. Entonces, hay menos horas de luz disponibles en invierno que en verano. Bien. Luego también vamos a ver que esta luz es importante porque garantiza la fotosíntesis para las plantitas. Bien, entonces, ¿qué más ocurre? Aquí quizás en Perú o en este lado de Latinoamérica, pues no.
no sentimos tan marcadas las estaciones como si en otros países, ¿no? En otros países se siente muy marcada por ejemplo, el verano de el invierno, de la primavera o del otoño, donde en invierno nieva, ¿no? En invierno se congela el agua. Entonces, ¿eso qué hace cuando hay la nieve es agua congelada? Entonces, ¿qué pasa? Las raíces ya no pueden absorber esta agua disponible en la tierra. Y es algo contraproducente para las plantitas. Entonces, hay varios contras que encontramos para las plantas en el invierno. Entonces, para evitar que esa plantita se muera, bien, se prepara la planta antes de llegar a esa época. Algo que hace primero es cerrar los estomas. Recuerda que si se cierran los estomas de las hojas, ya no se va a poder eliminar o van a poder sacar oxígeno, ni tampoco va a poder entrar CO2. Es importante para la fase oscura. Entonces, si no hay eso, no va a haber fotosíntesis. Bien, con el cierre de los estomas no hay fotosíntesis. Entonces, es una de las estrategias que utiliza. Luego también que puede hacer, hace caer sus hojitas. Y entonces cuando ya estamos más avanzando hacia esa zona, hacia la parte del invierno, la planta hace caer sus hojas. Dice, no, ya no me van a servir las hojas porque no puedo hacer fotosíntesis, entonces las hojas se caen. Y se vuelven pues amarillas, se vuelven medias naranjas, ¿no? Cuando se caen. Y también se encarga del letargo de las semillas y las yemas. Esto ocurre cuando pues, la semilla no puede germinar en una época de invierno porque no es propicio, no está lista, no hay mucho frío, no hay luz. Entonces, lo mejor sería que esa semilla se espere unos meses más para que germine y pasarla a la época de la primavera, que es donde ya comienza el auge, ¿no? Para las plantas y los animales. Entonces, eso se llama el letargo. Hace que su germinación sea más lenta, ¿bien? Hasta que se llegue a la temporada correcta. Entonces, eso es en cuanto al ácido abscísico. Y está muy relacionado con lo que es la época del otoño, donde se va a preparar la plantita. Acuérdate, se prepara la plantita para pasar al invierno. ¿Bien? ¿Qué podría pasar a la plantita? Entonces, todo lo que se encarga de hacer el ácido abscísico. Luego tenemos también el etileno. El etileno está en forma de gas y se va a encargar de lo que es la maduración de los frutos. Bien, acelera la maduración de los frutos. Entonces, si, por ejemplo, traes un plátano que está maduro y lo colocas al lado de otras frutas, vas a notar que se va a madurar las otras frutas bastante rápido. Bien, ahora en los supermercados suelen utilizar incienso para evitar que las frutas se maloren o se maduren muy rápido, ¿no? Entonces, de esa manera se puede inhibir al etileno. Muy bien, por aquí vemos lo que es el proceso de abscisión de una hoja. Usualmente las auxinas mantienen a las hojas pegadas, bien, a lo que es nuestra ramita. Y luego vamos a ver que el ácido abscísico, ¿no? Que acabamos de ver, una de sus funciones era poder hacer caer las hojitas, ¿no? Entonces, eso también va a ayudar a que las hojas se caigan y se vuelvan amarillas. Y aquí un resumen de lo que acabamos de notar, lo que acabamos de ver. ¿No? Como que hormonas o fitohormonas están involucradas en cada procedimiento, en cada paso de los que está en el cuadro. Muy bien, tenemos por aquí ya lo que es el sistema endocrino humano. Bien, ya esta es la última parte que vamos a ver hoy. Muy bien, el sistema endocrino bien va a tener su centro de control, al cual es el hipotálamo. Bien, este hipotálamo se va a encargar del balance de agua, del balance de sueño, también se encarga de regular lo que es la temperatura,
el apetito y la presión sanguínea. Y su principal glándula de control va a ser la hipófisis. Entonces, por aquí, el dueño de todo es el hipotálamo. El hipotálamo coordina con la hipófisis. La hipófisis va a coordinar con lo que son el resto de glándulas que están en el cuerpo. Bien, entonces, vamos a ver aquí que las glándulas endocrinas, bien, estamos hablando de las glándulas endocrinas, son las que van a sintetizar los mensajeros químicos. ¿Qué vienen a ser? Pues las hormonas. Bien, ahora, estas hormonas van a llegar, recuerden, a un lugar en específico, a una zona en específico, conocidas como las células u órganos diana. Entonces, ¿qué ocurre? Como son hormonas, recuerda que van a recorrer o van a estar dentro del torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo tenemos a la hormona va a dirigirse hacia la célula donde tiene que llegar. Para eso, tenemos a la célula diana y a la célula no diana. Entonces, ¿qué ocurre? La célula diana va a presentar receptores específicos para la hormona. Por ejemplo, tenemos acá receptor triángulo y en la otra tenemos receptor circular. Bien, entonces, estas hormonas van a reconocer estos receptores en específico. Eso viene a ser una célula diana. Bien, es una célula que tiene el receptor específico para una determinada hormona. Entonces, entre las glándulas que van a participar, que vamos a ver en la clase, tenemos a la glándula pineal, tenemos al hipotálamo, tenemos a la tiroides, paratiroides, tenemos al timo, tenemos al páncreas, tenemos a las glándulas adrenales, que son las suprarrenales también, tenemos a los ovarios y también tenemos a los testículos. Antes de hablar sobre todas las glándulas, vamos a hablar sobre el mecanismo de acción que tienen las hormonas. Bien, es básicamente cómo la hormona va a trabajar o va a entrar, va a mandar una señal hacia la célula. Entonces tenemos dos tipos de hormonas. Tenemos las hormonas proteicas y tenemos también las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son las que derivan pues de lípidos, bien, básicamente grasitas. Y las hormonas proteicas son las que van a derivar de proteínas, bien, como por ejemplo la insulina. La insulina entonces es una hormona proteica. En cambio, las hormonas esteroideas tenemos como las hormonas sexuales, bien, como la progesterona o el estrógeno también. Entonces, vamos a ver cómo funciona ello, ¿ya? Para eso hay que recordar cómo es una célula. Una célula, recuerda que tiene su membrana celular, tal como vemos acá, ¿bien? Esta célula animal. Entonces, la membrana celular está compuesta principalmente de fosfolípidos, ¿bien? Y los fosfolípidos entonces vienen a ser lípidos complejos, ¿no? Estos lípidos complejos son grasas. Entonces, va a tener aquí en este caso más afinidad, ¿ok? Más afinidad con las hormonas esteroideas. Si nos ponemos a pensar por qué, porque su naturaleza química es la misma, ambas derivan de lípidos, ¿bien? Bueno, en el caso de la membrana presenta los lípidos. Entonces tiene mayor afinidad con las hormonas esteroideas, ¿bien? En cambio con las hormonas proteicas no, porque no tienen la misma naturaleza química. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que en el caso de las hormonas esteroideas, la hormona ingresa a la célula, ¿bien? Directamente. Mientras que en la hormona proteica no. La hormona proteica se va a quedar aquí, bien, afuera. Entonces, tenemos un primer mensajero. La hormona proteica viene a reconocer al primer mensajero y manda una señal. Bien, esa señal va hacia el segundo mensajero. El segundo mensajero es el AMPC, es el AMP cíclico, también conocido como el adenosín monofosfato cíclico. Bien, que pueden ser varios otros tipos de segundos mensajeros, pero aquí el más común es el AMPC. La cosa es que llega el segundo mensajero y luego manda otra señal hacia el núcleo. Ahora, en el núcleo, entonces, se va aquí a mandar esa señal que el propósito es por sintetizar una secuencia de aminoácidos, ¿bien? O en este caso, pues, una hormona proteica. Esa secuencia de eh, hormona proteica, ¿bien? Es para hacer una señal o hacer una acción. Entonces, todo esto es el mecanismo de acción que ocurre en una hormona proteica. En el caso contrario, una hormona esteroidea, como les había mencionado hace un momento, no va a presentar un mensajero en la membrana, porque la hormona ingresa a la célula. Donde sí encuentra un mensajero o un receptor es dentro de la célula. Por ejemplo, el receptor aquí, triángulo. Manda su señal igual al núcleo y se sintetiza, la proteína sintetiza la señal, sintetiza la secuencia que va a generar alguna función en el cuerpo.
Bien, esos son entonces los mecanismos de acción de las hormonas. Entonces, aquí hay que recordar cuál es cómo es la hormona, si es esteroidea o si es proteica. Bien, para entender cómo funciona este mecanismo. Ahora aquí vamos a ver a el hipotálamo e hipófisis. Bien. Por acá tenemos el hipotálamo y aquí está la hipófisis, que es muy pequeñita. La hipófisis tiene forma como de un corazoncito o de dos globitos, ¿no? Entonces, va a tener dos lóbulos, un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. Entonces, para esto vamos a ver que el lóbulo posterior no produce hormonas, sino lo que va a hacer es almacenar hormonas. ¿Ya? Esas hormonas van a derivar del hipotálamo. El hipotálamo entonces produce y le va a dar sus hormonas al lóbulo posterior para que los almacene. El lóbulo posterior entonces va a almacenar, por ejemplo, la hormona antidiurética, que ya la he mencionado hace un rato con el tema de las personas que ingieren mucho alcohol. Entonces, aquí va a actuar en los túbulos renales, haciendo que se dé la reabsorción, ¿no? Y luego tenemos la oxitocina. La oxitocina va a actuar, por ejemplo, en el útero, haciendo o generando las contracciones de la madre al momento del parto. Y luego tenemos también la oxitocina trabajando en las glándulas mamarias. Bien, esto ocurre para la salida de la leche, ¿no? Para el bebé. Y luego tenemos aquí en el lóbulo anterior. En el lóbulo anterior es donde sí se producen hormonas, ¿bien? Aquí sí van a trabajar, se van a producir hormonas que son como, por ejemplo, la hormona prolactina. Esta hormona prolactina va a encargarse de producir la leche. Así como había una hormona que se encargaba de ayudar a la salida de la leche, la prolactina ayuda a que se produzca la leche. Luego tenemos también la hormona tirotrofina. Esta actúa en la tiroides. Tenemos la ACTH, bien, o la adenocorticotrofina, que es la que actúa sobre las suprarrenales, bien. Tenemos también la hormona de crecimiento o somatotrofina, que genera lo que es el crecimiento de huesos y otros tejidos, bien, como los músculos, por ejemplo. Y tenemos también por aquí a las hormonas que trabajan bien en los ovarios y los testículos, que son la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la hormona LH, que es la hormona luteinizante. Bien, muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar entonces sobre algunas glándulas y sus funciones. Tenemos por aquí entonces la glándula pineal o epífisis. Bien, esta glándula va a producir la melatonina. Ahora, la melatonina va a ser muy importante para regular lo que es el ciclo circadiano, ¿bien? Y para regular, en el caso de los animales, los ciclos de estaciones, ¿no? Y los ciclos reproductores. Esta melatonina solo se va a producir en condiciones de ausencia de luz. Bien, entonces cuando está oscuro o hay ausencia de luz se produce más melatonina, pero cuando hay presencia de luz, está brillante, no se produce melatonina. Entonces, cuando por ejemplo nosotros estamos en nuestro cuarto o donde duermas con la luz apagada, se produce la melatonina. Pero si nosotros encendemos la luz, estamos ahí con la luz del pasadizo, estamos con la luz de nuestro celular, viendo por ahí TikToks toda la noche, no se produce melatonina. ¿Y eso qué consecuencia trae? Que estemos cansados al día siguiente, que no hayamos dormido bien, que nos sintamos agotados, porque la melatonina va a ayudar a lo que es prevenir enfermedades cardíacas, prevenir enfermedades degenerativas, también ayuda a estimular el sistema inmune, ¿bien? También muy importante porque nuestras células se tienen que reparar durante la noche, nuestros tejidos se tienen que reparar. Y también vamos a ver que
alivia, ¿no? Y protege contra los efectos negativos del estrés. Entonces, todos los días nos estresamos, de una forma u otra nos estresamos. Entonces, esta hormona melatonina ayuda a controlar esos niveles de estrés en nuestro cuerpo, ¿no? Esos efectos negativos del estrés. También es importante que se produzca esa melatonina. Entonces, muy aparte de eso, también es importante dormir a nuestras horas. No es bueno que dormamos 3 de la mañana, 4 de la mañana, y que encima eso sea repetitivo. Nos dañamos de una forma u otra el cerebro, nos dañamos el sistema nervioso. Bien, entonces ahí qué ocurre, perdemos memoria, con el tiempo se nos hace difícil aprender las cosas, por ahí que no recordamos lo que hemos comido ayer, lo que hicimos ayer. Entonces, eso es un cambio sutil que pasa a través de los años. Bien, ustedes tal vez no lo sientan ahora porque son jóvenes, pero de aquí a algunos años, cuando se terminado su carrera, cuando estén a mitad de carrera, probablemente lo puedan sentir, ¿no? Que es más pesado, que no aprenden tan rápido, que tienen que pierden la concentración muy rápido, que no se olvidan las cosas, ¿no? Entonces, todo eso puede ocurrir también cuando no descansamos correctamente. Tenemos por aquí a la tiroides y paratiroides. Bien, estos van a estar en el cuello, bien en la parte delantera o en la parte dorsal, o cerca de esa zona. Tenemos las glándulas tiroides que van a producir tiroxina y calcitonina. Y también las paratiroides que van a producir lo que es la paratormona. Entonces, la tiroxina primero vamos a ver que se encarga de estimular lo que es el crecimiento, ¿bien? Y controla lo que es el metabolismo. Y luego tenemos lo que es la calcitonina. Esta calcitonina interviene en la regulación de calcio, ¿bien? La calcitonina y la paratormona van a trabajar con niveles de calcio. Entonces, ¿qué ocurre? El calcio nunca debe faltar en la sangre, ¿bien? Y nuestra sangre siempre va a necesitar calcio, siempre va a utilizar calcio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestra sangre, nuestro torrente sanguíneo tiene poco calcio, lo que hace es robarle calcio al hueso, ¿bien? Que el hueso es como un reservorio para el calcio. Pero cuando hay mucho calcio, en exceso, este calcio se almacena en los huesos, lo que hace que tengamos huesos fuertes y sanos. Entonces, cuando la calcitonina actúa es porque está regulando los niveles de calcio, es decir, está reduciendo los niveles de calcio en sangre. Bien, y reduce o aumenta, mejor dicho, en los huesos. Y tenemos luego la glándula paratiroides que secreta la paratormona. Esta hace lo contrario. Lo que hace es que mantiene el nivel de calcio en la sangre. Bien, es decir, falta el calcio en la sangre, entonces se roba de los huesos, se saca y los lleva hacia la sangre. Bien, esas son las tiroides y paratiroides. Tenemos también por aquí al timo. Bien, el timo va a producir timosina. Esta hormona es proteica y su función es estimular la maduración de las células del sistema inmune. Bien, el timo está cerca al esternón, bien, y usualmente es grande cuando somos niños y con los años se va haciendo más y más pequeño. El, eh, el timo, bien, va a ayudar a madurar esos linfocitos y cuando somos niños tenemos como, vamos a conocer recién, ¿no? Diferentes patógenos que hay en la Tierra. Entonces, nuestro timo también trabaja para hacer que se maduren estas células de los linfocitos. Luego tenemos aquí las suprarrenales. Bien, son como si fuera su sombrerito, ¿no? Del frijolito que está acá. Entonces, esas glándulas suprarrenales están ubicadas bien encima de los dos riñones y vamos a ver que trabajan en conjunto con el hipotálamo y la pituitaria. Y además aquí algo muy importante de recordar es que secretan adrenalina. Bien, la adrenalina es una hormona que va a estar presente sobre todo en situaciones cuando estamos en alerta, cuando estamos en peligro, cuando estamos ahí frente a un desafío. El cortisol va a estar presente cuando estamos en situaciones de estrés, cuando estamos ahí con presión, cuando estemos cansados, cuando estemos agobiados. Bien, el cortisol lo que hace es aumentar los niveles, ayuda a producir mayor cantidad de glucosa. Entonces, eso también es contraproducente para nuestra salud.
por aquí vamos a hablar del páncreas. Bien, ya estamos por terminar, estamos por terminar. El páncreas, nos dice, el páncreas, bien, está localizado en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago. Y vamos a ver que el páncreas participa en lo que es la digestión, ¿no? Así como se va a secretar hormonas. Recuerden que el páncreas es una glándula, ¿se acuerdan qué glándula es? Es una glándula mixta, ¿no? Entonces, al ser una glándula mixta, recuerden que tiene una porción endocrina y tiene una porción exocrina. Entonces, en la parte exocrina, bien, estaban las células acinares, ¿no? Que producían lo que ayudaban a la parte de la digestión. Y en la parte endocrina, vamos a ver que se va a liberar esas células al torrente sanguíneo. Tenemos entonces aquí células alfa, que son productoras de glucagón, bien, las células beta, que son productoras de insulina, las células delta, productoras de somatostatina, y las células F, que son productoras del polipeptido pancreático. Todas estas células se van a encontrar en los islotes de Langerhans. Bien, ahora entonces, ¿qué ocurre aquí? La somatostatina y el polipeptido pancreático, los dos más trabajan en la parte del sistema digestivo también. Entonces, vamos a dejar un ratito de lado y vamos a hablar de lo que es la insulina y el glucagón. Bien, esas dos van a ser antagónicas. Quiere decir que sus funciones son contrarias. En el caso de la insulina y en las células beta, es hipoglucemiante. Bien, quiere decir entonces que va a disminuir, bien, el nivel de glucosa, ¿no? Y el glucagón es hiperglucemiante, quiere decir que mucho pues, va a aumentar, ¿no? El nivel de glucosa en sangre. ¿Para cuándo ocurre estos casos? Vamos por aquí. Aquí tenemos a el hígado. Entonces, aquí en el hígado, bien, tenemos a la glucosa y el glucógeno. La glucosa, recuerden que es un monosacárido, ¿no? Quiere decir que es un azúcar simple, mientras que el glucógeno es un azúcar más grande. Recuerden que es un polisacárido. Entonces, ¿qué ocurre? La insulina lo que hace es pasar de glucosa a glucógeno. Y el glucagón hace lo contrario, pasa de glucógeno a glucosa. Y entonces están siempre en ese vaivén. Cuando nosotros consumimos bien alimentos, esos alimentos, por ejemplo, carbohidratos, se van a degradar en glucosas. Bien, y las glucosas se tienen que almacenar. Se pueden almacenar en el hígado, se pueden almacenar también en los músculos y se transforman en glucógeno. Recuerden que el glucógeno tiene una función energética. Bien, entonces, y luego la insulina y el glucagón actúan cuando sea necesario. Ahora vamos a hablar sobre el páncreas y la diabetes. Bien, ¿qué ocurre en el caso de la diabetes? Tenemos por aquí una persona saludable. Bien, es el primer caso hipotético. Tenemos una persona saludable que su función va a ser liberar insulina. Entonces, digamos que esta persona ha comido, y ha almorzado y libera insulina pues, para guardar, ¿no? Para activar otras funciones y que de esa manera se pueda guardar la glucosa. Bien, entonces, se libera la insulina y la insulina llega hacia la célula. Como les había mencionado, la insulina es es una hormona proteica, por lo tanto, el receptor se encuentra en la membrana, ¿no? Entonces, aquí llega la insulina, bien, se emite una señal que va hacia el canal de la glucosa. Entonces, eso permite que el canal de la glucosa permita, ¿no? O se abra y genere el ingreso de la glucosa. Y la glucosa sí pasa dentro de la célula, bien, se distribuye, ya sea que se utilice en la mitocondria o ya sea que se guarde como glucógeno, ¿no? Como acá. Entonces, toda esta función, toda esta chamba ya era de ingresar a la glucosa, ¿no? Finalmente termina de esa manera. Y así tenemos la glucosa dentro de la célula y no hay glucosa en el medio. En el otro caso es la diabetes tipo 1. Bien, aquí el problema es que no se produce insulina. Usualmente ese tipo de diabetes se conoce como la hereditaria o la congénita, bien, donde no se produce insulina. Entonces, claramente no hay receptor de insulina, no se reconoce y tampoco ingresa la glucosa. Y la glucosa entonces se queda fuera de la célula, ¿no?
y genera entonces altos niveles de azúcar en sangre. Y tenemos por acá lo que es la diabetes tipo 2. Aquí este tipo de diabetes se conoce como la adquirida o como la diabetes que, digamos, se desarrolla a través de los años. Bien, aquí sí se produce insulina. El problema está que el receptor de la insulina no reconoce a la insulina. Bien, entonces si no se reconoce la insulina, no se va a mandar la señal para poder abrir los canales de glucosa. Entonces, eso otra vez conlleva a que haya mucha glucosa en la sangre. Este tipo de, digamos que cuando el receptor de la insulina no reconoce, ¿no?, a la insulina, puede ocurrir en casos en los que se haya desgastado demasiado al receptor. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, tenemos una mala dieta o cuando no consumimos los alimentos a nuestras horas. Entonces, digamos que te tienes que ir a clases, ¿no? Entonces, si te tienes que ir a clases y vives a 1 hora de la universidad, tienes que tomar tu bus o tu medio de transporte 1 hora y 20 antes para que tú puedas caminar, ¿no? Hacia tu facultad, entonces, etc. Entonces, digamos que tú tienes que salir de tu casa a las 5 de la mañana o 5:30. Entonces, para eso tienes que levantar antes para prepararte, alistarte, ¿no? Poner todas las cosas en tu mochila, todos los materiales. Entonces, en ese transcurso no te da tiempo de desayunar. No desayunas y dices, ya, en la universidad que llegue, me compro un pan, me compro algo en la tienda y como. Entonces, digamos que llegas a clases, bien, estás en clases y recién termina tu clase a eso de las 10 de la mañana o 9:30 de la mañana. Entonces, han pasado varias horas en ese lapso de tiempo en el que tú no te has alimentado como deberías haberte alimentado. Entonces, como no has comido, como no te has alimentado, tu cuerpo no es que te espere pacientemente y diga, sí, ya que le dé hambre y come. No, ya que coma en un rato. No, lo que ocurre es que tu cuerpo se desespera. Tu cuerpo dice que no hay glucosa suficiente para poder solventar sus actividades, ¿no? Que es incluso caminar, hablar, hacer diferentes cosas que haces en ese lapso de tiempo. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo realiza esta acción. Tenemos glucógeno, siempre vamos a tener glucógeno, bien en los músculos o en el hígado. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Hace que el glucógeno se degrade y forme la glucosa. Bien, entonces ahora esta glucosa se libera y tus células, tus mitocondrias felices, porque tienen glucosa para generar ATP. Y de esa manera sigues teniendo energía. Y entonces, en ese momento, todo chévere. Ahora, el problema viene cuando, bien, ahora, cuando se libera esta glucosa, también, claro, se tiene que activar esos canales para hacer que la glucosa que ha sobrado vuelva a ingresar a la célula. Bien, ahora, entonces, luego de eso, ¿qué pasa? Viene tu receso, termina tu clase y tú tienes hambre. Porque no es que liberar glucosa te haya llenado, bien, no te has saciado, no te ha llenado. Entonces, tú tienes hambre, vas y te compras una gaseosa, vas y te compras un jugo, vas y te compras una chocolatada, vas y te compras, no sé, un pan, un queque, no, una empanada que suelen vender en las tienditas de las universidades y comes. No, ya estás llenito. Ahora, el tema está que después de comer, tu cuerpo naturalmente va a producir insulina. Bien, porque hay glucosa en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo produce insulina. Ahora, ¿qué es el problema? Ya otra vez la insulina recibe, aquí llega al receptor, se activa el canal de glucosa, entra la glucosa. Entonces, si esto es algo que ocurre repetitivamente todo el tiempo, va a generarte problemas, porque al final de cuentas vas a tener más glucosa en la sangre. Bien, por comer a destiempo. Y no me refiero con que comas, digamos, todos los días a las 10 de la mañana. Si tu cuerpo está acostumbrado a comer todos los días a las 10 de la mañana, no hay problema, porque ya está regulado de esa manera. Y no vas a comer algo pues a las 9 y luego vas a comer a las 11 y luego vas a comer a las 12, sino que estás acostumbrado a comer en ciertos horarios. Bien, el problema está cuando un día comes a las 5 de la mañana, otro día comes a las 7, otro día comes a las 10, otro día comes a las 6:30, otro día comes te pasa el almuerzo, comes a la 1. Entonces, lo que ocurre ahí en ese tiempo es que nuestro cuerpo va a secretar glucosa, bien, va a degradar el glucógeno de por sí, porque es necesario la energía. Bien, pero luego está el problema, como les digo, cuando comemos algo y encima es algo no saludable. Entonces, pero esto ocurre a través del tiempo, no es que ocurra de la noche a la mañana, sino que es a través de los años, bien, se va acentuando ese tipo de enfermedades. Bien, como les digo, es a través del tiempo. No es que hoy día no comiste y comiste a las 11 y mañana vas a tener diabetes. No. Sino que es algo a través de los años, solamente que como son cambios pequeños o es algo que hacemos todos los días, no nos damos cuenta. No es como cepillarte los dientes. A veces ni siquiera te das cuenta que te estás cepillando los dientes.
hasta que lo haces, porque es algo que haces todos los días. En el caso de esa también, como es una rutina, ya que tú compras desayuno y lo comas después, que lo comas a tal hora, o posiblemente no comas, eso trae consigo consecuencias. No, pero no te vas a acordar. Ah, tal día de tal semana no comí, y tal día de tal semana sí comí tal hora. Entonces, esos cambios a través de los años sí pueden generar, digamos, daños en la salud, ¿no? Para nuestra adultez o vejez. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerla en este momento. O también, si quieren que regrese alguna diapositiva, por ahí no llegaron a anotar algo, normal me avisan, ¿eh? Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces la última parte que corresponde a las gónadas en el sistema endocrino. Entonces, tenemos aquí también el hipotálamo. Ya hemos visto que la hipófisis ¿no? Secretaba ciertas hormonas que van a trabajar también sobre los órganos sexuales, ¿no? Tenemos aquí principalmente a la LH y a la FSH. Recuerda que la LH, bien, es conocida como la hormona luteinizante, bien, y la FSH es conocida como la folículo estimulante. Muy bien, estas de aquí van a trabajar, ¿no? Sobre tanto varones como mujeres. En el caso de la LH va a promover la producción de hormonas sexuales. Vamos a poner, promueve la producción de hormonas sexuales, ¿no? Claramente hormonas sexuales como por ejemplo la tenemos también a la testosterona, y tenemos también a los estrógenos. Y entonces todo ello se va a encargar de producir la luteinizante. Bien, y la FSH se va a encargar principalmente de lo que es promover bien la formación de los gametos, como puede ser ovocitos, ¿no? También pueden ser los espermatozoides. Promueve la formación de gametos, ¿no? Ya sabemos cómo los ovocitos, también tenemos a los espermatozoides. Bien, entonces eso es lo principal que realiza la luteinizante y la folículo estimulante. Ahora vamos a ver por aquí. Bien, tenemos aquí arriba el caso del varón y acá abajo el caso de la mujer. Bien, tenemos entonces en el caso del varón la hormona luteinizante, bien, va a actuar sobre las células de Leydig, ¿sí? Que tenemos acá. Va a actuar entonces sobre las células de Leydig. Sí, la luteinizante actúa sobre las células de Leydig, que están acá, para que de esa manera se produzca la testosterona. Bien, producción de testosterona. Y luego lo tenemos a lo que es em, la FSH. Bien, la FSH se va a encargar
de actuar sobre las células de Sertoli, ¿no? Sobre las células de Sertoli, para que de esa manera se pueda capacitar a los espermatozoides, pueda hacer la espermatogénesis. Bien, en este caso se puedan producir espermatozoides y capacitarlos y que estén listos los espermatozoides para poder fecundar al óvulo. Entonces vamos a poner por acá. Entonces, tenemos a la FSH bien, en los varones. FSH en los varones actúa bien en las células de Sertoli. De Sertoli. Bien, lo vamos a poner en las mujeres. Y luego tenemos la LH también en los varones. Esta actúa en las células de Leydig. Y tenemos en el caso de las mujeres también. En el caso de las mujeres, tenemos aquí a la FSH y a la LH también. Entonces, en el caso de la LH, bien, aquí alrededor estas células van a formar lo que se conoce como el cuerpo lúteo. Bien que se va a cargar de la producción de estrógenos. Y el cuerpo lúteo también va a ser se va a formar en una parte del ciclo menstrual. Y luego tenemos también a la FSH, ¿no? Que esta de aquí va a trabajar bien formando los ovocitos, ¿no? Trabajando a que se promueva la formación de estos ovocitos. Bien, entonces por último aquí, igual, ovocitos, para la formación de ovocitos y la LH que va a actuar en la formación del cuerpo lúteo. ¿No? Y eso va a producir también a los estrógenos. Muy bien, aquí para que le puedan tomar alguna captura o anotar lo que necesiten. Muy bien, chicos, les voy a pasar a dar sus claves de esta clase. Bien, la uno es avioncito, la número 2 es casita, bien, o cachimbo. La número 2 casa. La número 3 avión. La número 4 es enano. La número 5 avión. Número 6 es barco. Número 7 es dinosaurio. La número 8 es avión. La número 9 es casa. La número 10 es avión.
La número 11 es enano. La número 12 es avión. La número 13 es avión también. La número 14 es casita. La número 15 es barco. Bien. Y la número 16 es también B, de BTS. Listo. Muy bien. Les voy a mandar sus claves también por el chat. Listo. Entonces, con eso terminamos nuestra clase de hoy. Vamos a dejar de compartir esto. Y bueno, espero que tengan un bonito fin de semana, que tengan un buen día y que les vaya bien. Creo que esta semana tienen su examen, ¿no? Entonces, espero que les vaya súper bien, y que pues que haya quedado bien clara la clase o bueno, la mayoría de lo que se haya podido hayan comprendido. Bien, entonces, acuérdense que les vaya muy bonito, chicos.